Correcto. Sí, bueno, voy a ir un poco presentando quiénes tenemos el día de hoy. Hoy, justamente hace unos minutos estábamos conectados, tanto Roberto como mi persona, en una presentación que estábamos realizando en París, en la Universidad Sorbona, y veníamos hablando un poco de justamente lo que se requiere para poder llegar a este cambio que necesita la sociedad. Y es un proceso que comienza en cada uno de nosotros, ¿no? Y en este proceso, por supuesto, están todas estas herramientas que estamos viendo, que vamos a estar compartiendo y que hemos visto durante los últimos 7 capítulos, pero es un trabajo que empieza en cada uno de nosotros y ese trabajo que empieza en nosotros debe ser transformado para poder trabajar en equipo. Y es lo que hemos venido hablando, poder trabajar en lo que sería las redes líquidas de cooperación. Bueno, el día de hoy vamos a estar tenemos el privilegio de contar con la presencia de Patrick Daude. Él es el jefe de proyectos del Departamento de Planificación Estratégica y Movilidad Sostenible de la Alcaldía de Stuttgart. Aquellos que no sepan de Stuttgart, Stuttgart es la Disneylandia de los autos. Sí, sí. Allá tienen la fábrica de Mercedes-Benz, de BMW, tienen Volkswagen, o sea, yo creo que ahí todo el mundo, hasta los barrenderos, tienen un Mercedes. Ah, Patrick. Más o menos, más o menos. Sí. A Volkswagen no, ¿eh? Volkswagen no. Es Mercedes y Porsche. Sí. Ok, Porsche. Mm. Exacto. Y luego tendremos también la presencia de Vanessa Crisi. Ustedes la conocen a ella. Estará presentando también el tema de desarrollo territorial. Bueno, el tema que traemos hoy es movilidad inteligente y desarrollo territorial. Y sin más, quisiera darle el paso a Patrick para que nos pueda hacer su presentación. Muchas gracias, Patrick. Sí, un gusto. Muchas gracias también a ustedes. ¿En mi presentación ahora? Sí, ¿Sí? Sí, Ok. correcto, Patri. Sí, si puedes quieres, comenzar. Patri, si quieres nos habla un poco de ti y de lo que haces también antes Sí, de tu presentación, por favor. Gracias. sí. Bueno, sí, mucho gusto a todos. Muchas gracias por la posibilidad de participar aquí. Mi nombre es Patrick Daude. Sí, trabajo hace 14 años aquí en la alcaldía de Stuttgart, en la Secretaría de Planificación Estratégica y Movilidad Urbana. A nivel personal, puedo contarles, tengo 42 años, tengo un hijo y tengo parientes uruguayos, por eso hablo castellano. Nací en Alemania, pero viví varios años y estudié también en Uruguay. Y nuestro equipo también tiene un trasfondo fuerte latinoamericano. Hemos trabajado, intercambiado experiencias con muchos municipios y organizaciones de Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Chile, y pues por eso es que también nos gusta siempre poder tener esta posibilidad, aunque no sea a nivel presencia física, poder intercambiar experiencias y conocer, dar a conocer un poco de cuál es nuestro trabajo en el tema de la movilidad. Espero que, sí, les quiero dar como un breve, un pantallazo de lo que es el trabajo, la estrategia nuestra, de nuestro municipio en movilidad y algunos ejemplos de medidas que tomamos para mejorar la calidad de vida con una visión enfocada más hacia el ser humano y no tanto hacia el coche, ¿no? Hacia la movilidad motorizada. Sí, a modo de introducción puedo decirle, somos un pequeño equipo, somos 18 personas más o menos, venimos de diferentes disciplinas y nuestro trabajo es coordinar las políticas de movilidad. Nosotros asesoramos al alcalde, a los vicealcaldes, contestamos peticiones del Consejo Municipal, buscamos fondos, gestionamos proyectos, organizamos eventos, todo tipo de trabajo que no es más bien coordinado a nivel central, apoyando los departamentos técnicos y las empresas de transporte nuestra, a modo de apoyarles en que ellos se dediquen a su trabajo técnico. Y este tipo de task force o equipo de gestión fue creado hace como 13, 14 años.
Yo estoy trabajando hace 14 años aquí y bueno, es bien interesante porque uno trabaja en diferentes disciplinas con el área de medio ambiente, el área de los ingeniería civil, vial, ingeniería vial, el tema calidad de aire, todas estas cuestiones. Así que muy enriquecedor. Ok, entonces voy a empezar con mi presentación. Obviamente ustedes, cuando termine, con mucho gusto le puedo contestar a las preguntas, las que tengan. Arranco entonces ahora. Entonces, el título de mi presentación es lo que les decía, Stuttgart hacia una movilidad más humana y ecológica. Nosotros, esperen un segundo, no está. Ahora sí. Algunos datos básicos para que ustedes más o menos ubiquen a Stuttgart. En realidad, en número de cifras, no es una ciudad tan grande a nivel internacional, pero a nivel de Alemania somos la quinta, sexta ciudad más grande y tenemos una región muy grande de casi 3 millones. 3 millones, en Uruguay tenemos 3 millones y medio de habitantes, así que ahí uno ve qué denso que es, en cualquier densidad que hay de población. Es la capital del estado de Baden-Württemberg y entonces el dato este de la región, los 2,8 millones, les muestra también que tenemos muchísima gente que se moviliza en la región por trabajo. Mucho trabajo aquí. Entonces hay mucha movilidad de las personas para ir a trabajar, a estudiar. Entonces, si bien el municipio no es tan grande, tenemos un área metropolitana bastante grande. El sistema de transporte público está bastante bien desarrollado. Tenemos líneas de tren ligero, tenemos líneas de metro que son las que conectan más con la región, muchas líneas de bus, y en total son más o menos 1 millón de usuarios de transporte público por día en la región. Pero igual ustedes ven que hay muchísimos coches o carros, ¿no? Registrados. Y por ser un área tan fuerte económicamente y tener una industria fuerte, entran y salen 890.000 carros por día. O sea, entrar y salir en total son 890. Así que un gran desafío, y como ustedes ven ahí en la foto también, el centro de la ciudad está ubicado en un valle. Entonces tampoco hay muchas entradas, carreteras o calles para entrar y salir, por lo cual también el sistema vial es bastante sensible. Y si hay algún accidente o algún evento, algún embotellamiento enseguida, es muy sensible el sistema vial y hay embotellamientos. Entonces, es bien difícil y por lo cual es un desafío grande el tema de la movilidad motorizada en carro. En general, la ciudad tiene mucho área verde. Tenemos 40% de zonas verdes protegidas. Y también es una ciudad muy internacional. Tenemos personas procedentes de 170 países. Mucha gente viene porque quieren estudiar. Mucha gente viene también para trabajar. Entonces, eso es una riqueza que tenemos nosotros, que vive mucha gente de diferentes países pacíficamente y con una cultura ciudadana, sí, conjunta de integrarse, de formar parte de la cultura aquí, y eso se nota también cuando uno vive acá. Tenemos también una reputación grande en la parte de cultura, tenemos muchos teatros, el ballet también es muy importante, y como les decía, también aquí ven abajo también un automóvil viejo de la Mercedes. Tenemos un museo de Mercedes muy grande, muy impactante, y también museo de la Porsche. Entonces, lo que le comentaban recién de entrada, lo interesante en nuestro caso es que es un municipio que vive también de mucho de la industria automotriz, no solamente, también maquinaria y también otras áreas de investigación y desarrollo, pero somos la Porsche, Bosch también y la Mercedes. Entonces es interesante porque, claro, ellos tienen una fuerte
aporte, ¿no? En cuanto a impuestos así para el municipio, y a su vez, al mismo tiempo, son parte del problema y la solución. O sea, ellos también se dan cuenta que la movilidad solamente en carro, en auto, esa dependencia automóvil no es el futuro para las ciudades, porque se está restringiendo mucho más el acceso para mejorar calidad de vida, mejorar el aire. Entonces ellos igual, si bien es un proceso lento, están ahora invirtiendo más en movilidad eléctrica, están invirtiendo en modelos de movilidad conectada, pero siguen produciendo, claro, autos, aunque la Mercedes también produce buses, camiones, es muy variado, ¿no? Entonces, lo que les vendía diciendo un poco, se puede decir, es que la ciudad tiene dos caras. Por una parte muy verde, alta calidad de vida, el aire en muchas zonas muy, muy bueno. Y es la ciudad donde se inventó el auto, prácticamente, que fue en 1886. Y por otra parte, entonces con una industria muy fuerte. Y eso es algo interesante porque dentro de todo funciona bien, pero igual teniendo esa fuerte industria, atrae también mucha gente que viene a trabajar. Hay mucha movilidad por ser tan atractivo, ¿no? Para trabajar. Por lo cual, nosotros en la última década, sobre todo en los últimos 10 años, nos hemos dedicado a adaptar medidas para que la ciudad no dependa tanto de carro y que lleguemos a una ciudad más humana. Es un desarrollo que ustedes lo ven en América Latina, en Europa. Uy, no sé, hay un ruido bastante fuerte, no sé si lo escuchan. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Bueno, sigo entonces. Eso es para nosotros uno de los desafíos más importantes. Aquí ven una imagen típica también en cuanto a las horas pico, que vemos muchas ciudades del mundo, pero aquí lo interesante que me gusta mostrar es que ustedes ven aquí un tren ligero que está segregado y que tiene su propio carril. Entonces, por otra parte, tenemos embotellamiento, así que hace falta igual, digamos, el transporte público es más rápido en muchas partes de la ciudad por ser segregado, por tener prioridad. Esta foto se la muestro porque aquí ven en realidad uno de los principales desafíos que tenemos con nosotros como ciudad, posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Esta calle, esa carretera que ven en el medio, no existía de esa forma, existía pero era mucho más pequeña. Pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en aquella época se apostaba en muchas ciudades en Alemania a la modernización, a construir, a dejar atrás la guerra. Entonces se apostó a una movilidad individual en carro, y se agrandaron, se ensancharon mucho las calles. Se quitaron muchos espacios que en realidad hoy en día nos gustaría tenerlos como eran antes. Esto le demuestra que es muy difícil, una vez que está construida esa infraestructura, es bien difícil poder reducirla de vuelta. Estamos en proceso, justamente ese eje que ustedes ven ahí, es uno de los ejes en los que estamos trabajando y que estamos haciendo una competencia ahora de urbanistas y arquitectos, porque queremos y vamos a reducir un 50% de tráfico en esa arteria. Pero es un desafío muy grande y corta la ciudad. Y eso muestra que le quita mucha calidad de vida si tenemos tanto espacio dedicado solamente al coche. Aquí vienen unas imágenes, entonces, como era prácticamente antes o hasta hace 20 años, 30, 20 años, que la ciudad en realidad tenía la función de servirle al carro. No tenía tanta importancia los otros modos de transporte. Y aquí ven un poco lo que vendría a ser el desarrollo histórico de la movilidad en nuestra ciudad. La ciudad, entonces, como les decía, construida para el carro, autopistas urbanas, muchos estacionamientos para autos. No había tampoco zonas peatonales. Y existían tranvías, sí, y algunas líneas de bus.
Luego, en los años 60 hasta el 90, fue la gran época de construcción del sistema de transporte público. Se construyeron las líneas de metro, el tren ligero, el amarillo que le mostraba, zonas tarifarias, algunas ciclovías, zonas peatonales y un sistema de guiado para estacionamiento. Entonces, esas décadas fueron, a partir de 60, en donde se hicieron las grandes inversiones, las grandes obras del sistema de transporte público. Luego ya vendría a decir, a partir del 2000 y la década pasada hoy, hubo una mejora en lo que vendría a ser el software, o sea, la gestión de tráfico, por ejemplo, otros conceptos de aparcamiento, también zonas ambientales que se instalaron, pero se empezó a apuntar más a la movilidad no motorizada. Empezaron a surgir los sistemas de bicis compartidas, de autos compartidos, y una gran inversión sigue habiendo hoy también en que el transporte público sea incluso de mayor calidad. También podemos decir que en estos últimos años, hasta hoy en día, sigue habiendo una gran inversión en lo que es la movilidad eléctrica. O sea que aquí nosotros tenemos diferentes programas de fomento de la movilidad eléctrica, no solamente autos eléctricos, sino también bicicletas eléctricas. Y luego ya pasamos un poco a lo que es la perspectiva hacia el futuro, y es lo que resumimos bajo ciudad humana, o sea, la movilidad al servicio del ciudadano. Y hablamos de movilidad y no de movilidad al carro, sino de una movilidad que integra diferentes modos. Tenemos que, para que la gente incluso utilice más el transporte público, que ya es bueno en nuestra región, hay que expandir más las líneas, hay que hacerlo más atractivo. Las tarifas han mejorado, pero hay que crear más líneas todavía. Queremos recuperar más espacios públicos para peatones y ciclistas, una mejor infraestructura para estos modos de transporte y una mejor conexión, o digamos, no sé, nudos o puntos de movilidad. Apostamos también a una mayor uso de la movilidad eléctrica, lo que decía, no solamente en bici eléctrica, sino en bicicletas de carga, y a una nueva cultura de movilidad. Queremos que los ciudadanos también realmente capaciten o recapaciten o piensen en que es posible movilizarse no solamente en autos, sino que es posible combinar diferentes medios de transporte, caminar ciertas partes o en un bici, tu propia bicicleta o una bicicleta prestada, compartida. Y eso para nosotros es el futuro. Reducir significativamente los autos en el centro y crear aún mejores y alternativas. Con eso nosotros creamos más espacio para comercios, para cafés, restaurantes y áreas verdes. Aquí ve más o menos lo que es el reparto modal de Stuttgart actualmente. Tenemos entonces en primer lugar, obviamente los autos, pero estamos en 40%, hemos mejorado últimamente un poco. Interesante es este dato que la movilidad a pie, la movilidad peatonal es la segunda en importancia, 29%, y seguida por el transporte público. Eso le demuestra qué importancia que tiene el caminar. Aunque nosotros no caminemos de repente todo un camino hacia trabajo, nosotros tenemos una parte que de repente caminamos hacia una parada de bus, hacia un tranvía, y luego combinamos. Y la bicicleta, que en Stuttgart, por ser una ciudad con mucha montaña, no es una ciudad típicamente para bicicletas, también está aumentando. Estamos en un 8%, lo cual es bajo igual, pero estamos mejorando porque mucha gente utiliza la bicicleta eléctrica. Y con la bici eléctrica es más fácil andar en muchos trayectos más largos y en montaña. Les cuento un poco lo que es ahora la parte de los planes de movilidad que tenemos aquí en Stuttgart. Nosotros tenemos en el momento un plan de transporte que es más bien a largo plazo, que es el plan de transporte 2030, que es un poco más estático, no es algo tan dinámico,
es posible que incluso sea revisado a partir del año que viene porque tenemos un nuevo alcalde o una alcaldesa. Y luego tenemos igual, en parte de este plan de transporte, tenemos un plan de acción de movilidad que es más dinámico y que es revisado cada 2 años por un grupo, por el alcalde y los principales vicealcaldes que trabajan en el tema de movilidad, de transporte. Y aquí es donde digamos, se definen las principales líneas de movilidad, obviamente en el Consejo Municipal también. Y luego se define también cuáles son las medidas más importantes que hay que también implementar. Ahora, eso es algo importante para ustedes saber. Aquí en Alemania el Consejo Municipal tiene mucha competencia. Todo lo que es en cuanto a presupuesto, puestos, trabajo grande, los grandes lineamientos pasan por lo general por el Consejo Municipal. El alcalde preside el Consejo Municipal, pero no tiene de por sí la mayoría, sino que tiene que buscar las alianzas y moderar ese proceso. Y claro que tiene mucho poder como jefe de la administración de la municipalidad, pero tiene que pasar y articular estas políticas también con apoyo del Consejo Municipal. Entonces, nosotros definimos como los objetivos concretos de esta política de movilidad que hemos seguido llevando estos últimos años y queremos en realidad también seguir realizando, que tengamos una cultura de movilidad más humana, que favorezca también el peatón, el ciclista, el transporte público. Más. O sea que también aquellas personas que dependen o tienen que usar un auto, no se trata de decir que no pueden usarlo o que sea malo, sino que se trata de ver o que generar mayor conciencia de que aquellas personas que tienen la posibilidad de usar un transporte público, que es, dicho sea de paso, bastante accesible y un buen precio, que lo utilicen y que no es necesario usar el auto para ir a todos lados. Queremos mejorar también, obviamente, el respeto entre los usuarios, porque vemos que hay grandes conflictos también, porque se reparte diferente ahora el espacio. Al tener más espacio para bicicletas, los autos, la gente, los conductores de autos a veces se quejan también porque no están acostumbrados. Pues la calle era de ellos, solamente de ellos prácticamente. Reducir el tráfico motorizado entonces es uno de los principales objetivos, pero lo hacemos también quitando espacio de a poco, pero también con una gestión inteligente de tráfico. Y la gestión de aparcamiento les diré que es también una medida muy eficaz, porque ayudamos a que en las zonas residenciales no puedan aparcar con un precio muy barato aquellos autos, personas que vengan de la región. Entonces, con eso nosotros un poco podemos influir en la movilidad de la gente que viene de afuera y ayudamos a que esas zonas residenciales no estén llenos de autos, de gente de afuera, y la gente de los barrios, digamos, no tengan estacionamiento. Y eso ha mejorado un poco. Una medida que a nosotros, o un objetivo más que nosotros seguimos es también expandir los incentivos financieros y también la parte de asesoramiento en movilidad para ciudadanos y empresas. Luego les voy a dar algunos ejemplos. El uso compartido de vehículos, como les decía, aquí lo ven en la imagen, car and bike sharing, es un buen modo también de reducir el tráfico individual, motorizado. Si bien está aumentando el número de usuarios, yo también utilizo estos autos rojos, es muy práctico porque uno lo puede utilizar por unas horas nada más. Hay diferentes tamaños y tipos de vehículos y uno lo puede dejar en un estacionamiento, no tiene que buscarlo, sino que hay un estacionamiento donde tiene lugar ese auto y uno lo lleva ahí de vuelta. Igual nos damos cuenta que el sistema tarifario para el transporte público es también una medida indispensable para crear aceptación en la población. Y hace un año que hemos hecho una gran reforma del sistema tarifario que ha hecho que es bastante más barato ahora andar en Stuttgart en todos los transportes públicos. Las mejores conexiones, claro que son un eje principal.
tenemos que mejorar las conexiones hacia la región porque aquella gente que viene a trabajar no use el auto solamente. Y queremos facilitar o facilitamos también pilotos e intervenciones en espacio público, porque a veces no se puede decir que es ya la medida, una medida que puede ser exitosa, no queremos hacerlo a largo plazo, sino esperar e intentar ver cómo funciona. Un tema que nosotros no ahora voy a hablar, que no voy a entrar muy en detalle, pero que en realidad afecta a muchas ciudades en Alemania, como 50 o 60, es la calidad de aire. Hemos tenido grandes problemas, sobre todo en aquellas carreteras, áreas de las ciudades donde hay mucho tráfico, con mala calidad de aire. Entonces hemos adoptado diferentes medidas en cuanto para mejorar esto. Sobre todo la prohibición de circulación de carros diésel, que también lo está haciendo París, Madrid también, y reducción de velocidad de 50 a 40, y eso realmente hace la diferencia en algunas partes. Y ahora, 4 o 5 años después, podemos decir que han mejorado notoriamente los valores de la materia particulada, y otros también de otras emisiones, y está mejor la calidad de aire. Movilidad no solamente es la movilidad motorizada, sino que también se trata de estar vinculado con el espacio público, con la atractividad de permanecer ¿no? en la ciudad. Tiene que ver mucho que ver cómo nos sentimos como ciudadanos en la calle. La calle es de todos. Entonces aquí ven, por ejemplo, esto es un ejemplo del Parking Day, que es siempre en septiembre, fin de septiembre mundial, Día Mundial Parking, que muestra lo que uno puede hacer con un estacionamiento. Puede uno sentarse, poner flores, que jueguen los niños, hacer una charla, todo tipo de actividades. Y eso es algo de cultura mundial. ¿Por qué no es posible darle más espacio a este tipo de cosas? Y nos damos cuenta que eso hace que una ciudad sea mucho más amigable, más humana. Aquí ven, por ejemplo, les quería mostrar una foto de los años 70 de tranvía, que como les decía, cuánto espacio tenía también de tranvía, pero los autos también. Esta es la calle principal de Stuttgart, y hoy en día es una zona peatonal. Entonces ven aquí la diferencia, ¿no? Claramente esto es una mejora tremenda, con grandes ventajas para los comercios. La gente atrae mucho más circulación de la gente, van a los restaurantes, van a los parques, o sea, es una mejora, una mejora sustancial del espacio público. Pero igual siguen habiendo espacios mal usados, este tipo de puentes, flyovers, ustedes lo ven en muchas ciudades, y ¿qué hacen? Crean zonas deterioradas, que son mal usadas. Aquí nosotros le dimos a una iniciativa de la sociedad civil un espacio y dijimos, ustedes lo pueden usar como lo quieren para hacer una cena abierta, para hacer una oferta de cine, y ahí uno demuestra qué lindo que se puede utilizar también un espacio de ese tipo de otra forma. Este es otro ejemplo, un laboratorio también para cultura y movilidad. Es un estacionamiento, es una plaza se llama, pero de plaza no tiene casi nada. Y acá le hemos dado la posibilidad a un grupo de estudiantes, un grupo de sociedad civil, hacer un parklet, que vendría a ser acá una pequeña construcción en un estacionamiento, y eso ha crecido, y ahora bueno, esto fue antes de Corona, ¿no? Obviamente, un poco más difícil ahora, pero claro, han hecho reuniones, cenas, también presentaciones, llevan árboles, o sea, eso muestra que la gente disfruta de ese espacio cuando le da la posibilidad de gestionarlo, de diseñarlo de la forma que a ellos les parece más lindo. Y eso genera mayor relación entre los vecinos. Claramente es una mejora del espacio público. La movilidad de pie, acá unas impresiones, como les decía, es el segundo medio más usado en Stuttgart, y por eso también que es tan importante
crear una infraestructura para los peatones que sea realmente bien conectada, que sea con luz, que tenga buena calidad el pavimento. O sea que podemos decir que este cambio de la movilidad hacia una movilidad más humana, ecológica, es posible si ofrecemos las alternativas de transporte público que sean atractivas. También que creamos que si podemos, si redistribuimos el espacio a favor de peatones y ciclistas, multamos más severo las infracciones de tránsito y a su vez también creamos más incentivos financieros. Esto es posible y estamos en camino de lograrlo de a poco. Aquí les doy un poco, les muestro lo que es el área de la movilidad compartida, el sharing. Esta slide les muestra que tenemos muchas empresas, o sea, no es municipal, pero son empresas que tienen concesiones o permiso de operar en la ciudad, de funcionar, de circular. Y acá ven los carsharing, que son 10.000 clientes, en Flingstad son 7.000. Tenemos también pequeños eléctricos, los smarts. Y igual la movilidad, la micromovilidad, estos e-scooter y motos eléctricas también en los últimos pocos años ha aumentado muchísimo. Y también nosotros, claro, le estamos dando unas reglas, le estamos dando un margen legal para que sea más o menos ordenado, pero no es tan fácil con los e-scooter porque no son tantos en nuestra ciudad, pero no es realmente un modo de transporte que reemplazca o que sea muy sostenible o que reemplazca un camino en el auto, pero igual creemos que es una oferta adicional, es interesante, pero no tiene un impacto realmente grande. Mayor impacto tiene sí el carsharing y las bicicletas. Estas bicicletas azules que ven ustedes aquí en esta foto, son ese sistema de bicicletas compartidas de municipio nuestro, y que son 700 bicicletas y 450 bicicletas eléctricas. Eso es interesante, lo decía, porque la gente puede utilizar esas bicicletas para ir, por ejemplo, a un barrio que esté en una colina o que está más alto. Y ese sistema es muy aceptado, mucha gente lo utiliza. Y nosotros subsidiamos con mucho dinero este sistema y pagamos con ese subsidio. Es posible que la primera media hora en las bicicletas normales sea gratis. Y por eso los ciudadanos, la gente o turistas lo usan mucho porque es una forma atractiva de ir a un lugar y lo puede uno dejar o en la estación o cerca de la estación con una señal de GPS también uno puede dejar la bicicleta ahí. Aquí ven una imagen también lo que es el sistema Stella. Estas motos eléctricas son eléctricas, aunque se vean viejas, tienen ese estilo. Y tienen ya el casco adentro, es todo digitalizado y uno lo utiliza de repente 10 minutos o 20 minutos y lo deja en un estacionamiento, un parque ahí en la calle y luego se va y ya termina este viaje, ¿no? Es bastante fácil. Con una aplicación uno puede ver dónde encuentra la siguiente moto. Acá ya un poco yendo hacia el final de mi presentación, les muestro también para nosotros que hacemos muchos eventos, les estaba diciendo, eventos para concientizar, para generar más conciencia del espacio público, de cuidarlo, de la movilidad sostenible. Hemos hecho en una principal arteria, una carretera en el medio centro de la ciudad que tiene más o menos 2 kilómetros, hemos hecho un primer día sin carro. Eso obviamente comparado con muchos municipios, también Bogotá, por ejemplo, o muchos otros, es muy pequeño, pero para nosotros fue un comienzo y exitoso para mostrar a la ciudadanía que es posible vivir la calle de otro modo y que ganamos mucha calidad de vida si las calles también no son solamente para los autos. Y eso fue una actividad muy linda que lo hicimos dentro de la Semana de Movilidad Europea. Muchas ciudades alemanas, europeas han hecho este tipo de actividad. Y por el coronavirus, nosotros ahora este año lamentablemente no pudimos repetir esta actividad porque queríamos, dentro del anillo
del centro de la ciudad queríamos hacer una actividad como este Días y Carros más grande, pero por razones de coronavirus no hemos podido hacerlo. Esperamos que podamos hacerlo sí, el año que viene. Aquí ya para ir terminando, finalmente les muestro un poco algunas impresiones de nuestro Congreso Internacional de Cities for Mobility, que es una red que nosotros creamos en el 2005-2006, y es un congreso que nosotros ofrecemos que no solamente para técnicos, es para representantes de la sociedad civil, para empresarios, para investigadores. Y lo lindo, lo interesante de este congreso es que tiene un enfoque muy práctico. Lo hacemos nosotros en el municipio, en la alcaldía, con un programa muy variado, cercano a lo que es la realidad de las ciudades, y ofrecemos también tours, excursiones, actividades interactivas, y bueno, pues eso es algo que nosotros estamos muy orgullosos de poder hacerlo, y esperemos que el año que viene sea posible continuar con esta actividad. No sabemos todavía qué va a pasar, pero creemos que, bueno, tenemos fe y esperanza de que podamos repetir esta actividad, y nos gustaría mucho poder darle la bienvenida a muchos de ustedes, si les interesa. Vienen muchas delegaciones de América Latina, también de otras partes del mundo, a veces combinan también con otro tipo de visitas a otros países. Y es gratis, y nosotros sí, nos interesa mucho tener la presencia de gente, de técnicos o gente de otros países para, por una parte, mostrar lo que es nuestra realidad, nuestros desafíos, y también conocer un poco lo que son los programas y desafíos en otros países. Así que ustedes en la página web de la red, ahora no la tengo, sí, aquí abajo la ven, ustedes pueden inscribirse en nuestro newsletter, y los mantendremos informados sobre cómo va a seguir lo del Congreso, pero probablemente lo hagamos recién el 21 o 22. Pero sí, me encantaría, les invito a que se inscriban, y desde ya les agradezco mucho la atención, y con mucho gusto también puedo contestar preguntas también. Muchas gracias. Muchas gracias, Patrick. De verdad que fabuloso es poder escucharte y Gracias. ver los cambios que se han venido haciendo en la ciudad, que toman tiempo, ¿no? Y aquí yo pensaba un poco desde la perspectiva latinoamericana que, digamos, bueno, uno está en Viena y uno ha visto los cambios también. En Viena, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, la Maria Hilferstraße, que ha sido modificada por un gran bulevar, y uno puede ver el antes y el después, y uno ve que el tráfico no se ve afectado, y todo el estudio que se realizó y que realmente la calidad de vida se incrementó, uno lo puede visualizar, pero ¿cómo explicarle a nuestros oyentes, los que nos acompañan este día, que esto es una realidad cuando uno lo que ve es que la población sigue creciendo y que hay una mayor interés de tener vehículos? ¿Qué verías tú como una clave para, yo sé que es una serie de factores, no es solo una, pero ¿cómo podrías tú definir en pocas palabras cuál sería la clave que lleva al éxito en este cambio, esta modificación a traer calidad de vida y espacios a los ciudadanos? Sí, a mí me parece que una clave está, por una parte, existe lo que es, en algunos lo llaman push and pull, y es en realidad, por una parte, dar ofertas, incentivos. Yo creo que los incentivos para que la gente se movilice con otro modo de transporte son importantes. O sea, el sistema tarifario tiene que ser bueno, tiene que ser realmente atractivo y accesible para la población, para todos los sectores de la población. También nosotros hemos tenido, acá no lo mostré por razones de tiempo, pero tenemos un programa muy exitoso de subsidios para bicicletas de carga, para familias. O sea, una familia que se interesa, que de repente no siempre utiliza el carro, el auto, pero que de repente sí quisiera tener una bicicleta de carga buena, que sale entre 4.000 y 6.000 euros, ya hay de 3.000 también, y recibe un incentivo, subsidio de 1.500 a 2.000 euros por el municipio, y eso es una oferta atractiva.
y con eso la familia empieza, nosotros lo vemos aquí, la gente empieza a andar con esas bicicletas, lleva a los niños al jardín de infantes, hacen compras, uno con eso puede hacer de todo. Solamente de repente cuando llueve mucho, digamos, pero uno empieza a reemplazar los viajes, muchos viajes. O sea que yo creo que es importante, los incentivos para usar el transporte público, para usar otros medios de transporte. Y por otra parte, lamentablemente, y eso es algo muy difícil para los políticos de comunicar también a la ciudadanía, hay que quitarle atractividad al auto. Es así, nosotros vemos aquí, es un tema muy, muy difícil, pero nosotros vemos que si ofrecemos mucho espacio, tarifas para estacionar muy baratas, accesibles, la gente va a seguir viniendo en auto. Y la cuestión es que no se trata de prohibir a la gente usar el auto para, de repente lo utilice para el trabajo, para ciertos fines que tienen su sentido, pero tenemos que proteger sobre todo, en nuestro caso también, el centro de la ciudad, que ha tenido grandes niveles de emisiones, que está lleno de autos, en otras ciudades incluso peor. Entonces, solamente o se logra con incentivos, con alternativas, pero también quitándole espacio, y de esa forma también se reduce la cantidad de autos. Y una cosa también para terminar, decir eso, lo que muestra estos ejemplos en María Hilfer y en Viena o también en otras ciudades, si nosotros, y eso dicen también los ingenieros civiles, ingenieros viales, urbanistas, todo, si reducimos los carriles, igual sigue circulando tráfico. No tengan miedo, no va a haber caos, va a circular el tráfico. Se va a reducir, va a haber desplazamientos, pero se reduce. Y eso se ha mostrado en muchísimos países, en diferentes escenarios. Igual muchas veces los políticos, hay gente que planeado piensa, bueno, pero si son 100.000 carros, 100.000 autos, tienen que ir por un lado. Tienen que ir por desplazarse por aquí. Y eso es a veces un poco de miedo todavía, pero nosotros vemos en esos ejemplos de ciudades europeas, por ejemplo, sobre todo, que el tráfico se va reduciendo. La gente va dejando el auto, sigue habiendo tráfico en auto, pero hay otras alternativas y se va reduciendo a poquito. Entonces, es posible, pero hay que tener también mucho coraje y perseverancia en realmente implementar este tipo de medidas que no son muy populares a veces. Sí, muchas gracias. Sí, básicamente eso que decías es importante, ¿no? Lo que es el tema del liderazgo, cómo justamente tener el coraje para tomar este tipo de decisiones, creo que es esencial. Y lo otro que veo también importante de lo que decías, el poder generar oferta, ¿no? Para que las personas puedan tener otras oportunidades a través de los incentivos que decías. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta. Gracias. Sí, correcto. Quería comentarlo, Patrick. Muchísimas gracias. Y te extiendo unas preguntas que nos han hecho por el chat. Johnny Vázquez, de Costa Rica. ¿Qué iniciativa han realizado respecto al sistema de transporte como los taxis, ¿no? Y si lo controlan con tarifas, restricciones, horario, etcétera. Si tiene algún tipo de restricciones para este tipo de movilidad. Sí. El taxi, lo interesante de los taxis es que es considerado como un medio de transporte público, porque el taxi cumple la función de un transporte público cuando, por ejemplo, una línea es interrumpida. Hay un acuerdo entre la empresa de transporte público y las empresas de taxi principales que ellos cubren esta parte, entonces, y la empresa de transporte público paga y el usuario, el ciudadano, no tiene que pagar extra. O sea que cuando hay huelga o hay ciertos problemas, el taxi sigue cumpliendo en Alemania una función importante. Ahora, es muy regularizado, es muy regulado, hay ciertas concesiones que son estrictas, que requieren también cierta calidad y cierta calidad de servicio. Y hasta ahora, con pocas excepciones, aunque no lo crean, el Uber en Alemania prácticamente no funciona. En Alemania se ha podido, los gremios de los taxis tienen mucho peso y los juzgados le han prohibido a Uber entrar. ¿Por qué? Porque le decía eso, los taxis tienen un estatus más importante que otros países, la calidad es buena también, debería decir, y
Y entonces no es así que cualquiera puede poner un taxi. Claro que es accesible, ¿no? Pero no es tampoco que uno ponga, sí, cualquiera hacer taxi y no tengo que hacer nada. O sea, hay toda una regularización y las concesiones se controlan también. Igual se está ampliando el mercado un poco, pero no es como en otros países que yo he visto que Uber, claro, arrasa, ¿no? Que tiene muchísimos clientes y tiene mucha mejor calidad que los taxis tradicionales. Sí, sí, bueno, fíjate, para el año que viene estamos planeando, si podemos lograrlo por el tema de COVID, estamos Sí, planeando para el mes de junio ir justamente con algunas personas que están participando aquí a una formación que estamos haciendo con la Hertie School of Governance en ok, Berlín. Berlín. Y sería fabuloso poder combinar eso con eso que comentabas, ¿no? De poder visitarlos y tener la oportunidad de Sí, conocer un poco de Stuttgart sí, y que las claro, sí. personas vean. Con mucho gusto, si es posible hacerlo, y con mucho gusto nosotros recibimos delegaciones y bueno, si es posible hacerlo, nos gustaría. Sí. Bienvenido. Sí, hay algunas preguntas, pero lo que vamos a hacer, Patri, para poder continuar con la presentación y no hacer esperar a Vanessa, Sí, Crisis, de verdad que muy, muy amable para continuar con este ciclo, lo que voy a hacer es enviarte las preguntas que de por sí están en el chat y se las podemos responder al final. ¿Qué te parece? sí, sí, claro. Para mí está Perfecto, bien, sí, sí. perfecto. Bueno, Excelente. Víctor, Sí, muchas gracias, Patrick, de nuevo. De nada, de nada. Y sí, vamos a continuar y tenemos ahora el gusto de tener con nosotros a Vanessa Crisi, que viene desarrollando, es doctora precisamente en todo lo que es tema desarrollo territorial y nos estará dando una presentación desde Córdoba, Argentina. Un gusto tenerte de nuevo, Vanessa. Saludos. Bueno, muy buenos días. La verdad que el gusto es mío poder compartir este espacio, reencontrarnos. Y bueno, como bien lo han compartido, en realidad voy a hablar un poquito acerca de por qué y para qué trabajar en el ordenamiento territorial desde la investigación-acción. Es como para empezarnos a cuestionar ya desde el inicio de la presentación. Bien, y acá se plantea una pregunta sobre el territorio y el rompecabezas, ¿no? Si vemos algún tipo de analogía, y para poder responder, ¿sí?, a este interrogante, es importante poder repensar cómo definimos nosotros el territorio, ¿sí? El territorio es decir, el lugar donde nosotros estamos habitando. Y el territorio lo podemos definir como un lugar de variada escala. Puede ser micro, meso, macro, donde los actores sociales ponen en marcha procesos complejos de interacción, ¿sí? Conflictos, procesos de cooperación, de solidaridad para resolver ciertas problemáticas. Pero lo importante del territorio son los actores sociales y los distintos agentes que lo habitan. Y ahí interviene toda su organización social, económica, político-institucional, cultural, como así también la parte natural, o sea, el medio físico. Por eso siempre cuando hablamos de la cuestión territorial, decimos que el territorio se redefine siempre. ¿Por qué se redefine siempre? Porque la dimensión económica, política, social, hasta incluso natural, permanentemente está cambiando, ¿sí? Y por eso hablamos del territorio y esta analogía con un rompecabezas, con un puzzle, donde ese puzzle lo vamos a poder formar mediante la integración de estas distintas dimensiones o de estas distintas aristas que lo conforman. Y acá es muy importante la participación de cada uno de los actores sociales. Por eso podemos ver todos estos hombrecitos que están aportando una parte, una pieza de ese puzzle para poder así formar ese rompecabezas, es decir, formar esa estructura territorial. Y ahora les quiero compartir una melodía
que en realidad como que invita a repensar, ¿no es cierto?, esto de la cuestión territorial y de la importancia de cada uno de nosotros en el accionar. A ver, un segundito. A ver si puedo compartir pantalla. Bien. 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 Vamos a continuar. Por eso cuando estamos haciendo un análisis, cuando estamos abordando el territorio, cualquiera sea su escala, se considera muy importante asumir esta visión sistémica, holística, que aborde las distintas dimensiones que conforman ese territorio. Lo económico, lo social, lo político-institucional, lo cultural, lo natural, que resultan en realidad de esta comprensión de lo territorial desde las distintas escalas, jerarquizadas y en interacción. Pero si nosotros podemos esto traducirlo a los escenarios reales, no vemos, por lo menos en América Latina, esto de poder involucrarnos como actores sociales. No vemos este abordaje sistémico y holístico en los territorios. Y el crecimiento urbano, sostenido en el tiempo en América Latina principalmente, ha sido anárquico, ¿sí? Sin control, con una planificación y un ordenamiento territorial discontinuo, una reducida o prácticamente nula participación por parte de las comunidades, y esto lleva a desequilibrios urbanos y ambientales, a sectores con riesgos para la población, a las incompatibilidades de usos de suelo debido a las diferentes actividades que se desarrollan, asentamientos de sectores de bajos recursos en condiciones de hacinamiento, pobreza y riesgo ambiental. Y ante estos escenarios que nos resultan muy común, por lo menos en América Latina, nos podemos replantear qué podemos hacer en el territorio, ¿sí? ¿Cómo podemos de alguna manera revertir estos escenarios para poder mitigar de esta manera los impactos? Y es aquí donde aparece el ordenamiento territorial, ¿sí? Nosotros, para poder hablar del ordenamiento territorial, tenemos que entender al territorio como fundamento de la identidad individual y colectiva. Es lo que llamamos la identidad territorial. Cada territorio tiene su identidad territorial. Cada territorio es único, ¿sí? Aunque pertenezca a una misma región. Tenemos también que considerar todas las dinámicas territoriales que hacen referencia a este escenario en donde se van desarrollando las actividades cotidianas de la población. Y entender al territorio como un ámbito para el desarrollo de las políticas públicas. Y esto es lo que llamamos la gobernanza territorial. Y es aquí muy importante poder asumir este binomio de mercado y democracia, porque es el elemento central para poder alcanzar este desarrollo territorial. Esta reflexión conlleva a indagar los distintos esquemas de gobernanza territorial que pueden existir en distintos países, como así también poder indagar acerca de los conflictos territoriales y también acerca de los nuevos estilos de liderazgo, que un poco Patrick mencionaba en su ponencia, ¿no? ¿Cuáles son esos estilos de liderazgo territoriales? ¿Sí? Todo esto va a depender de esa gobernanza territorial y de esa identidad y dinámica que cada territorio lleve consigo. Por eso, cuando trabajamos en el ordenamiento territorial, hablamos de territorio como sinónimo de sistema territorial. ¿Y por qué sistema? Porque no podemos hablar o abordar un territorio de manera aislada. Hay que articular
e integrar las distintas dimensiones que lo conforman, o los distintos componentes en este caso, que es el medio físico, que es el medio natural, la población, las actividades que hacen referencias a las actividades de consumo, de producción, las relaciones sociales, los asentamientos de población, los canales de relación a través de lo que se van intercambiando personas, mercancías, información, las instituciones y el marco legal. Por eso, cuando hablamos del ordenamiento territorial, lo definimos como un instrumento de planificación del sistema territorial en un espacio temporal futuro. Porque nosotros, cuando trabajamos en el ordenamiento, estamos planificando, estamos proyectando nuestro territorio hacia un mediano y largo plazo. Y acá es muy importante también otra categoría, que es la de perfil territorial. Poder identificar cuál es el motor de desarrollo de cada territorio. Y para poder identificar ese motor de desarrollo, yo debo hacer un análisis exhaustivo de mi dimensión económica, social, ambiental, político-institucional. Y un punto muy importante aquí es la inteligencia territorial, que lo vimos en la exposición pasada que les compartí. Y la inteligencia territorial hace referencia a la participación de los distintos actores sociales. Porque si no, quedamos en una fase meramente teórica, metodológica, hasta incluso normativa, porque se pueden sancionar leyes, ordenanzas, pero luego no se aplica, eso no se refleja en el territorio. Por eso es tan importante acá el tema de la inteligencia territorial. Es la participación y que cada actor social puede involucrarse en función al rol que cada uno desempeña. Por eso acá yo siempre trabajo con esta propuesta que he planteado del ordenamiento, porque resume los niveles de jerarquías conceptuales. Hablamos en la cúspide de la pirámide, vemos el concepto de ordenamiento territorial, dado su tradición y su conceptualización teórica y epistemológica en este campo disciplinar del ordenamiento territorial. Y en los vértices vemos las categorías de inteligencia territorial y de perfil territorial, que tienen un enfoque más metodológico, más empírico. Y acá ya vamos a profundizar un poco más el ordenamiento territorial, que les había compartido que era el instrumento de planificación del sistema territorial, dependiendo la escala que estemos abordando. Puede ser una escala local, una escala regional, una escala nacional. Pero si nosotros indagamos en este concepto, podemos decir que el ordenamiento es un proceso de co-construcción de conocimiento. ¿Por qué de co-construcción? Porque el territorio se redefine permanentemente. Y es en donde es un proceso de co-construcción de conocimiento y capacidades endógenas, estas capacidades, este potencial local, considerando las distintas aristas o dimensiones que lo conforman, en articulación con el accionar, ¿sí?, de los actores para lograr este desarrollo socioeconómico y armónico con el ambiente que tanto se anhela. Pero para eso debemos primero identificar estas esferas e identificar estas capacidades endógenas que cada territorio presenta. Por eso, este camino a nosotros nos invita a empezar a conocer, a describir, a explicar el territorio en el que yo estoy trabajando. De esta manera van a existir mejores condiciones para poder intervenir, para poder gestionar, para poder presentar planes, programas, proyectos, pero por eso es muy importante saber sobre qué bases ese territorio está cimentado. Por eso decimos que el ordenamiento territorial es el instrumento de planificación del territorio, un municipio, una comuna, una alcaldía, cuyo fin es poder alcanzar ese desarrollo económico-social.
siempre teniendo como condición la parte ambiental. Y cuando hablamos de ambiente, hablamos de esta interacción sociedad-naturaleza. Y el método, es decir, para poder plasmar este ordenamiento territorial en los escenarios concretos, es necesaria la participación ciudadana. Acá hay muchos participantes colombianos, y ellos me pueden decir muy bien que Colombia es la cuna del ordenamiento territorial en cuanto a antecedentes teóricos, normativos. Pero si nos vamos a los escenarios concretos, no se refleja lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos en este ordenamiento, nos tenemos que empezar a preguntar cuál es el potencial de desarrollo. Y cuando nosotros hablamos de desarrollo, hay muchísimas definiciones, hay muchos autores que al desarrollo lo definen como un proceso de crecimiento, pero también de un cambio estructural que se da en un territorio, que mediante la utilización de todo este potencial endógeno conducen a elevar este bienestar de la población. ¿Sí? Por eso acá, otra de las categorías que yo les mostraba anteriormente en la pirámide es el perfil territorial. El perfil territorial nos invita a indagar qué hay en el territorio y qué no hay. ¿Con qué recursos se cuenta para promover ese desarrollo y con cuáles no? ¿Cuáles son las necesidades y los sueños que los habitantes tienen? Y por supuesto, ¿qué objetivos tiene el gobierno local? Y aquí podemos ver que en este perfil territorial a nosotros nos permite identificar cuál es el motor de desarrollo de un territorio. Y ese motor de desarrollo va a generar un crecimiento económico del lugar con una distribución del ingreso o con mejoras en las condiciones sociales. Entonces, cada territorio va a tener un perfil, pero es importante poder identificarlo. Podemos tener territorios con un perfil turístico, podemos tener territorios con perfiles industriales, podemos tener territorios con perfiles agrícolas, territorios con perfiles ganaderos, territorios con un perfil turístico-tecnológico. Y aquí, una vez identificado ese motor de desarrollo, tenemos que también indagar la cuestión demográfica. Porque en función de ese motor de desarrollo, de esa actividad económica principal, va a estar totalmente vinculada al crecimiento o decrecimiento de la población. Si en mi territorio van a habitar, o sea, si la mayoría de la población son adultos mayores, ¿sí? Si la mayoría de la población son niños, entonces todo este análisis del perfil territorial a mí también me indica cuál es ese crecimiento y ese desarrollo, pero también vinculado a la cuestión demográfica. Acá vemos algunas imágenes también que hacen hincapié en los distintos hitos que cada territorio tiene. Que esto también invita a promover el desarrollo de las ciudades. Podemos ver, por ejemplo, en Argentina hay una localidad que se llama Laborde, que todos los se realiza la Fiesta Nacional del Malambo. El malambo es una danza. Estamos teniendo problemas con la conexión. Principal es la agricultura, ¿sí? Luego tenemos distintas fiestas como la del chocolate alpino. Vanessa, te hemos perdido parte de tu presentación. Creo que incluso se ha caído la... Ah, no, aquí está. Vanessa, ¿nos escuchas?
escucha bien? Ahora sí, ahora te volvemos a escuchar. Bien, se escucha. Sí, Bien. ahora sí. Entonces, como decía, cada uno de estos territorios tiene ciertos hitos, ciertos festivales, ¿sí?, que permiten darle un valor significativo a esta cuestión del desarrollo territorial. Podemos ver también el Oktoberfest, podemos ver el tema del Carnaval de Ríos, en Río de Janeiro, podemos ver el Machu Picchu en Cusco, podemos ver, por ejemplo, la fiesta del chacinado casero, que es un alimento que se consume mucho en la zona más de llanura de la Argentina. Entonces, qué importante es de alguna manera poder identificar ciertas actividades que puedan promover ese desarrollo territorial. Y acá, otra de las categorías, en el ordenamiento dijimos que tenemos el perfil territorial y la inteligencia territorial. La inteligencia territorial se ilustra mediante la metáfora de una mesa. La tabla representa el territorio, llámese un territorio local, un territorio regional, un territorio nacional. Cada una de las patas representan los actores sociales, actores políticos, económicos, científicos, los ciudadanos. Y las tortas representan los distintos proyectos que se van a trabajar en ese territorio. Pueden ser proyectos vinculados a infraestructuras, servicios, a la parte ambiental, educativa, de salud. Y las porciones de las tortas hacen referencia a los sectores que están involucrados en esos proyectos. Por eso qué importante es la participación de cada una de las patas, porque nosotros sacamos una pata y las tortas se caen. ¿Qué significa esto? Sacamos un actor social y los proyectos no se van a ejecutar de la misma manera, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de el desarrollo, es muy importante este paradigma que es de abajo hacia arriba. ¿Qué significa de abajo hacia arriba? Es la participación ciudadana, poder escuchar los distintos sectores, porque generalmente con los planes de ordenamiento territorial tienen una mirada muy tecnocrática. Entonces, se realizan según una política de gobierno y no una política de Estado. Entonces, cada 4 años, cada 6 años, cambia el gobierno y todo lo que se trabajó anteriormente queda como colapsado de alguna forma. Entonces, qué importante es trabajar en los POT, en los planes de ordenamiento territorial, pero con esta mirada, con este abordaje sistémico holístico y con la integración de los distintos sectores sociales. Por eso decimos de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, porque de arriba hacia abajo es lo que les comento, lo que surgen en los planes de ordenamiento territorial desde esta mirada tecnocrática. Este paradigma de abajo hacia arriba, de poder trabajar en el ordenamiento, son nuevas formas de poder dar respuestas a las distintas necesidades o problemas de un territorio. Nos permite indagar nuevas formas de organización y de relación. Nos permite también poder como trabajar en esta interrelación de la cuestión social, cultural, ambiental, pero también vinculado con los temas económicos, porque hoy sabemos que la arista económica es transversal en el territorio. Entonces, si la arista económica es una dimensión transversal, ¿cómo podemos también incluir y articular las otras dimensiones? Principalmente lo ambiental, que nosotros sabemos que cuando hacemos una extracción de recursos naturales sin respetar la tasa de renovación, va a llegar a un punto que el recurso se agota, porque los recursos naturales son finitos, ¿sí? Entonces, qué importante es decir, tenemos el eje
el eje como dimensión económica. Pero ¿cómo vamos articulando con las otras áreas? La adaptación a las reglas macroeconómicas y esos locales, me refiero a recursos humanos, a recursos naturales, recursos económicos, a recursos tecnológicos. No es lo mismo un territorio que tenga 6.000 habitantes a un territorio que albergue 3,5 millones de habitantes, ¿sí? Las realidades van a ser totalmente disímiles. Entonces, este paradigma de poder trabajar de abajo hacia arriba nos permite la creación de oportunidades. Y en esto de las oportunidades es donde aparecen los nuevos esquemas de liderazgo, ¿sí? ¿Cómo podemos trabajar en un municipio, en una alcaldía, en una comuna, con los recursos que tengo? Hacer con los recursos con los que yo cuento. Por eso acá la importancia, ¿no?, de la participación ciudadana. Los vecinos queremos opinar, ¿sí? La calle es nuestra. Esto es muy común en Argentina, que, bueno, que la gente salga a manifestar y que se quiera hacer escuchar por parte del gobierno, ¿sí? Estas son las distintas manifestaciones donde los vecinos quieren hacer escuchar sus voces. Bien, ¿y cómo podemos aplicar todos estos conceptos que suenan muy lindos desde lo teórico y desde lo metodológico? ¿Cómo lo podemos aplicar a los escenarios reales? Y aquí les voy a compartir algunas técnicas que un punto como muy importante que yo siempre destaco es el relevamiento bibliográfico de conceptos teóricos. Muchas veces cuando me toca trabajar con intendentes, jefes comunales, como la cuestión teórica, como que no se sienten, como que no van de la mano. ¿Y por qué digo que es importante la cuestión teórica? Para tener fundamentos de por qué elegimos ciertas técnicas y no elegimos otras. Entonces acá es muy importante la cuestión teórico y metodológica también, para poder tener fundamentos de lo que estamos eligiendo y de lo que estamos elaborando. Y también considerar casos concretos, territorios donde ya se han trabajado en los planes de ordenamiento territorial, territorios en los cuales hoy los POT están en funcionamiento, a través de ciertos planes, programas, a través de proyectos. ¿Cuán factibles son esos programas y esos proyectos? ¿Cuáles son los resultados? ¿Se ven transformaciones en los territorios o no? Otra de las técnicas es la identificación del medio físico, es decir, del medio natural. El listado de la fecha de creación de los territorios. Tener en cuenta la cantidad de habitantes, la variación intercensal, los índices de coparticipación, es decir, el dinero que recibe cada territorio por parte del gobierno, la aprobación de su propio ejido, de su ejido territorial. Otra de las técnicas es considerar las líneas ferroviarias, porque muchas de ellas han impulsado las dinámicas territoriales. Muchos pueblos o ciudades han crecido, ¿sí?, alrededor de estas líneas ferroviarias, siendo un motor de desarrollo muy importante en su momento. Considerar también las delimitaciones de zonas buffer para poder definir los usos de suelo de un territorio. Trabajar con cuestionarios, entrevistas a los actores sociales, porque aquí vemos reflejada la inteligencia territorial. Identificar actividades económicas, cuáles son las necesidades urbanas de los territorios y las problemáticas ambientales. Y por supuesto, la mesa de trabajo con las distintas escalas de gobierno. Acá vamos a ir viendo con respecto a la identificación
del medio físico. Vemos, por ejemplo, aquí la identificación de las áreas naturales protegidas, la cuestión de hidrografía, el relieve, las cotas. Con respecto a la técnica 3, considerar también la cantidad de habitantes que hay en cada uno de los territorios. Este mapa es el mapa de la provincia de Córdoba en Argentina, y acá están identificadas las 168 comunas que están en la provincia. En la provincia de Córdoba se diferencian las comunas de los municipios. Los municipios son los asentamientos poblacionales que tienen más de 2.000 habitantes. Y las comunas son los asentamientos poblacionales que tienen menos de 2.000 habitantes. En la provincia de Córdoba hay 168 comunas registradas en la actualidad. Considerar también la cuestión de esta variación, ¿no es cierto?, intercensal, para saber si hay un crecimiento, un decrecimiento, si se lleva o si se manifiesta este proceso de neoruralidad, que es el traslado de personas de grandes urbes a zonas rurales, ¿sí? Y este proceso de neoruralidad hoy se está manifestando en gran parte del mundo, ¿sí? Porque, bueno, evidentemente las personas salen a buscar una mejor calidad de vida, un bienestar. Luego aquí podemos ver otra de las técnicas donde se identifican las líneas ferroviarias que impulsaron estas dinámicas territoriales, la delimitación de las zonas buffer. Nosotros aquí podemos ver con este color gris la delimitación del ejido territorial de una localidad. Y en esta zona buffer podemos también identificar los distintos usos de suelo, ¿sí?, que se realiza en esta localidad. Dado que si trabajamos en el ordenamiento, también tenemos que considerar la proyección y la expansión de esa localidad a mediano y largo plazo. Por eso es tan importante también considerar los usos de suelo colindantes a la localidad con la que estoy trabajando. Luego aquí podemos ver el tema de cuestionarios para poder identificar el tipo de infraestructuras que hay en un territorio, acceso a agua potable, gas, alumbrado público, pavimentación, telefonía, internet, los servicios de ya sea barrido y limpieza, recolección de residuos, mantenimiento de calles. En cuanto a equipamientos, identificar los equipamientos educativos, sanitarios, culturales, deportivos, y la parte ambiental, ¿no? Identificar las áreas naturales protegidas, si hay sembradíos o campos que colindan a zonas urbanas, dado que las pulverizaciones aéreas y terrestres que colindan con zonas urbanas, todos sabemos que traen muchísimos efectos colaterales a la población. Zonas de riesgos de incendios forestales, zonas de extracción minera, bueno, poder también hacer un relevamiento sobre la arista ambiental. Si existe una clasificación diferenciada de los residuos, la existencia de basurales a cielo abierto, etc. Otra de las técnicas es poder identificar, ¿sí?, cuáles son las principales actividades económicas. Sí. Disculpa, nos quedan un par de minuticos para poder entrar con otra parte de la presentación. Sí. Un par de minuticos más para luego entrar en otra etapa que tenemos preparada bien, para hoy. Bien. Gracias. Bien, ya termino. Dale, y esta parte también es poder identificar, ¿sí?, las actividades económicas de cada uno de los territorios y poder identificar cuáles son esas necesidades, ¿sí? Agua, cloacas, alumbrado eléctrico, etc. Lo mismo de cuáles son las principales problemáticas que hay en un territorio, ¿sí? Y la técnica 8, que es trabajar con las mesas, con estas mesas de trabajo, con las distintas escalas de gobierno. ¿Y cuáles son los temas a debatir? Suelen aparecer la delimitación del ejido territorial, las factibilidades de localización de diversos emprendimientos que deben ser otorgadas por el gobierno local, legislación sobre usos de suelo,
por parte de las autoridades locales de recibir asesoramiento técnico en diversas temáticas por parte del Ejecutivo, trabajar en las necesidades y sueños de los habitantes, los estilos también de liderazgos que se desea en cada territorio. Y por último, para poder ir como cerrando, para que podamos lograr una transformación, ¿sí?, en un territorio, primero tenemos que estar motivados. Por eso hablamos tanto del liderazgo territorial. Tenemos que estar motivados como actores sociales, porque somos quienes habitamos en el territorio. Por eso decimos motivación más acción, hablamos de una transformación. Y por último, acá les comparto este árbol ilustra la metáfora de este perfil territorial que yo les hablaba anteriormente, poder identificar este motor de desarrollo. Y este árbol lo que refleja en sí es la integración de los distintos subsistemas, lo social, lo ambiental, lo político-institucional, cuya funcionalidad y dinámica le brindan esa estructura al sistema territorial. Vemos que la copa del árbol representa las potencialidades, es decir, las aspiraciones que tiene cada territorio. El tronco refleja las dificultades y los problemas que tiene cada territorio. Las raíces reflejan los fundamentos y los recursos, que las raíces, en realidad, o sea, estos fundamentos y estos recursos, ya sea recursos naturales, humanos, económicos, van a dar el sustento de ese potencial urbano ambiental. Y de cada hoja van a salir los lineamientos del ordenamiento territorial, ¿sí? Y en esos lineamientos vamos a ir planteando acciones. Por eso, qué importante a la hora de trabajar en el ordenamiento territorial tener como esta visión holística sistémica de las distintas dimensiones que lo conforman. Por eso, para ya terminar, con una frase de Galeano, son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, pero quizás desencadenan la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Bueno, muchas gracias y estoy dispuesta a responder las preguntas. Muchísimas gracias, Vanessa. Excelente, muy complementaria tu presentación. Y sí, aquí hay algunas preguntas que se han generado. Aquí pregunta Susana Mercedes Mancedo, ¿cómo aplicar todo esto a la realidad actual? Además que hay que tener en cuenta con el cambio climático, no tenemos mucho tiempo para experimentar tanto. Y esa misma pregunta me gustaría hacérsela también a Patrick, ¿no? Porque si bien veíamos por un lado lo que presentabas, Vanessa, de justamente cómo ir paso a paso, pudiendo llegar a esto, Patrick traía justamente la aplicación de estos conceptos y me gustaría entender también desde la perspectiva de la implementación, cómo lo han venido haciendo. Primero me gustaría escucharte a ti, Vanessa, respondiéndola y luego le damos el paso a Patrick. Gracias. Bien, un poco lo que yo les planteaba en una de las diapositivas es cómo podemos volcar todos estos conceptos teóricos a escenarios reales. Y es ahí donde yo les fui compartiendo las distintas técnicas para trabajar en el ordenamiento territorial de una determinada localidad. Y acá es muy importante, por eso decía yo, uno de los puntos es cuáles son los objetivos del gobierno local. Porque muchas veces nosotros como técnicos, o en mi caso desde la parte científica, venimos con muchos ideales, que lo queremos volcar al territorio, lo queremos reflejar en el territorio, y a veces no coincide con las expectativas que tiene el gobierno local de turno. ¿Y qué nos pasa principalmente en América Latina y en Argentina, precisamente? Es que el ordenamiento territorial, los resultados se obtienen a mediano y largo plazo.
Y hoy, intendentes, Estamos teniendo problemas con la conexión. Necesitan proyectos. Vanessa, se está cortando la comunicación. Proyectos. Sí, no pudimos completar la idea. Nombrado público, acceso agotable por parte de esas necesidades básicas. Pero no sé. Bueno, creo que le vamos a dar el paso a Patrick mientras tanto. Por favor, Patrick, cuéntanos tú desde la parte de la implementación justamente. Cuéntanos cómo ha sido el proceso, viendo un poco lo que comentaba Vanessa. ¿Ha sido aplicado de esa forma? ¿Cómo lo hacen en Alemania? ¿Cuál es la percepción que se tiene? Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Es un tema bien complejo. La verdad que ella decía también lo de ordenamiento territorial. Explicado el tema mío, ¿no? La movilidad urbana, el espacio urbano. Mucho decide de este cambio de la cultura movilidad, la movilidad sostenible en el uso del territorio, de los espacios públicos. Claro que los espacios privados también, pero estoy hablando sobre todo de un espacio público. Nosotros también tenemos estos planes de ordenamiento territorial que también demoran muchas veces hasta que se vean los resultados a mediano o largo plazo. Y yo diría que en realidad nosotros hemos tenido éxito, o hay buenos ejemplos en los cuales se han, por ejemplo, en estos planes territoriales, que son bien concretos para determinadas zonas en nuestra ciudad, se ha determinado que no pueden superar cierta altura los edificios, o que tienen que correr aire suficiente a áreas verdes, o no puede haber una fábrica por los residuos o la contaminación. Eso funciona bastante bien, pero lo que veo como desafío en nuestra ciudad es que la ciudadanía exige una mayor participación, quiere resultados más rápidos, quieren participar, lo cual es bueno, pero a veces quieren logros más rápidos, y eso a veces es difícil porque todos estos procesos hay un plan de ordenamiento territorial, para cambiarlo tiene que pasar por el Consejo Municipal, todo un proceso que toma tiempo, y eso lo veo como un desafío que para nuestros técnicos, para nuestro municipio, para el alcalde, explicar por qué funciona un municipio como funciona y por qué es tan difícil cambiar también a veces el uso, o por qué no se puede cambiar a veces tan fácil. Y eso es difícil en cuanto a movilidad también, porque hasta que esté construida, por ejemplo, una línea de transporte, una línea de tren, demora mucho tiempo. A veces es más fácil de repente una vía de bicicleta, pero para las grandes obras de infraestructura de transporte requiere más tiempo. Y tenemos que lograr hacer participar a la gente también, los ciudadanos más, y explicarle y darle una visión, o mostrarle también imágenes, realmente imágenes de cómo se va a ver ese espacio y cómo va a mejorar la calidad de vida y el espacio público para los ciudadanos. Eso es un poco la experiencia nuestra. Gracias, Patrick. Yo aprovecho para continuar con Vanessa por una pregunta que bueno, se une mucho a lo que estabas diciendo ahorita, de mostrarle al ciudadano, de mostrarle digitalmente cómo se va a ver ese espacio desarrollado, ¿no? Y bueno, aquí hay un participante que plantea, debido a la pandemia, Vanessa, esto más dirigido a ti, debido a la pandemia, ¿cómo se están planteando implementar este desarrollo territorial o estas actividades? ¿Cómo las están pensando hacer? Si hay algún tipo de software, de aplicación que se pueda usar para realizar este tipo de actividades con la ciudadanía. Bien, a ver, esto también es como muy específico, ¿no es cierto?, en cada territorio. Yo trabajo específicamente con las comunas de la provincia de Córdoba, como les comentaba anteriormente, que son asentamientos que tienen menos de 2.000 habitantes. Entonces, en dichas comunas, a veces
muchas de ellas, la realidad es que ni siquiera se tiene acceso al gas natural. Entonces, para nosotros es un abismo hablar de tecnologías, cuando las necesidades básicas todavía no están resueltas. Entonces, va a sus particularidades, obviamente también dependiendo del gran... ¿Se escucha? Sí, ahora sí, ¿Escucha bien? ahora sí. Se había ido, pero regresó. Bien. Bien. Por eso también esto depende del grado de desarrollo con lo que cada territorio cuenta, ¿sí? No es lo mismo, como compartía Patrick, de la ciudad alemana a estas comunas con las que yo estoy trabajando que tienen menos de 2.000 habitantes, ¿sí? Son escenarios totalmente disímiles y las formas de abordaje son totalmente diferentes. Me refiero más que todo a una cuestión metodológica. Y respondiendo a esta situación de pandemia que hoy estamos viviendo, lo que yo estoy experimentando con los jefes comunales es que ellos van a resolver lo urgente. Y lo urgente es poder, a lo mejor, abastecer de agua a un sector, es que algún dispensario cuente con mayor tipo de medicamentos, se va a lo urgente. O sea, en estos escenarios es como que estaría faltando esto de la proyección, porque desde lo presente, desde la actualidad, no se pueden satisfacer las necesidades básicas. Okay. Entonces, es muy difícil, repito, con el tema de las comunas, que son estas localidades de menos de 2.000 habitantes, poder en este contexto trabajar en el tema del ordenamiento, localidades a varias comunas, y no lo pude hacer, porque el jefe comunal, bueno, me fue muy sincero y me dijo que hoy o sea, ellos no estaban preparados para trabajar en el ordenamiento territorial porque había otras necesidades. ¿Sí? Vale. Entonces, como que cada territorio es muy particular. Claro, ahí se escapa un poco el tema de la planeación, ¿no? De la que veníamos hablando justamente, porque las necesidades son bastante a priori, y el trabajo de planeación, bueno, tendrá también que contar con recursos, ya sea estatal o nacional, para poder llevar a cabo las respuestas que se buscan, ¿no? Entonces, totalmente. Por eso ahí Orlando dice, lo primero es una emergencia, totalmente. Utilizar una matriz de riesgo, sí, maravilloso. El tema es que en muchas comunas tampoco se cuenta con técnicos especialistas. Entonces, ¿qué pasa? Un jefe comunal tiene que cumplir muchísimas funciones. Ser quien toma las decisiones, es el contador, es el ingeniero agrónomo, es el abogado, perdón, el abogado, entonces hace multitasking de alguna manera, porque la comuna no cuenta con recursos económicos para poder contratar especialistas para que puedan realizar, por ejemplo, una matriz de riesgo, como compartió Orlando. Correcto, sí. Sí, bueno, aquí teníamos otra pregunta de Candelario, un momento para buscarla aquí. Ajá, a pesar de la extensa legislación en nuestro país, en Colombia, la inaplicabilidad de las normas nos afecta mucho, sobre todo en el espacio público, por el tema de los estacionamientos, pues no se obliga a los conductores a cumplir con las cargas para sus estacionamientos internos. ¿Qué soluciones se podrían traer al respecto? Me gustaría escuchar de ambos. Bueno, si quieren comenzamos con Vanessa, que un poco para el contexto latinoamericano, y después escuchamos a Patrick desde el contexto alemán. Vanessa. Bien. Ajá. Colombia, ¿cómo se escucha? Sí, ¿se escucha? Ahora sí. Bien. Como decía, en Colombia, pioneros del ordenamiento territorial, y bueno, los escenarios
son totalmente disímiles a lo que se plantea en la normativa. Caso excepcional, Bogotá, Medellín, bueno, los colombianos me pueden decir un poco más. El tema un poco ahí, por la experiencia que yo tuve cuando viví en Colombia, lo que me contaban ciertos alcaldes es que falta esto de la inteligencia territorial. Falta esta participación o que los actores sociales puedan involucrarse realmente al momento de planificar, de armar estos planes de ordenamiento. Entonces, volvemos a lo mismo, queda todo en una fase netamente tecnocrática, donde al momento, después de llevarlo a la fase empírica, los escenarios no es lo mismo que se planteó en la legislación. Entonces, en cuanto un poco a esto de la movilidad, incluso veía, es un caos en muchas localidades de Colombia, es un caos el tránsito, incluso con localidades que tienen plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Y la movilidad es uno de los aspectos a trabajar en un plan de ordenamiento territorial, pero no es el eje, ¿sí? Es uno de tantos programas que se pueden trabajar en un plan de ordenamiento, ¿sí? Tal vez, Patrick, puedas compartir un poquito más tu experiencia en cuanto a movilidad. Sí, ¿me puede repetir la pregunta? Era algo sobre estacionamientos, creo que había una pregunta concreta, ¿no? A ver. Sí. Un segundo. No la vi bien. Ok, dice, en el caso de Colombia, la inaplicabilidad de las normas afecta mucho, y más que todo en los espacios públicos. Y afecta precisamente en el área de los estacionamientos, porque los constructores realmente no acatan las normas. Sí, es interesante eso del ejemplo de Colombia, porque también una vez en Bogotá no, pero he estado 3 veces en Medellín. Y es interesante ver, porque uno ve, cuando uno está un tiempo, ve un poco lo que funciona bien, lo que no funciona tan bien, y también lo que en un país nuestro, por ejemplo, nos dicen que funciona bien. No, y lo que me parece interesante es que, por ejemplo, lo que me impresionó mucho en Medellín fue que en cuanto a los sistemas de transporte fueron siempre muy relacionados con intervenciones a favor de la población vulnerable, con programas de inversión, grandes inversiones en infraestructura cultural, bibliotecas, plazas de deporte. O sea, eso me parece que es un muy buen ejemplo en general en cuanto al ordenamiento territorial. Me ha fascinado también lo que es el sistema Metrocable, que está muy bien conectado con los otros medios de transporte. Y sí he entendido que uno de los grandes desafíos es la seguridad vial, porque mucha gente no acata las normas o conducen de una forma muy mala, ¿no? Que a veces nos dicen en Alemania que eso funciona, por ejemplo, bien. Pues sí, es una cuestión de concientización, de aplicación de multas. Lamentablemente, obviamente, hay muchas cosas que funcionan también cada vez más a nivel digital, en los semáforos y pues con cámaras, ¿no? Bueno, hay que controlar eso, hay que implementar, aplicar la ley y multar también. En Alemania, las multas, por ejemplo, no pueden ser determinadas solamente por los municipios, sino que se precisa el marco federal. Y ahora, por ejemplo, podemos aplicar multas más severas cuando la gente excede el límite de velocidad, por ejemplo. Pero eso, digamos, funciona bien, sí, quizá la cultura un poco ciudadana, un poco distinta, pero quiero decir un ejemplo muy bueno en cuanto a la acatación de reglas. Y lo que he observado en ejemplos concretos, el cuidado de las plazas, de los espacios públicos en Medellín, por ejemplo, que me ha impactado, que fue hace como 7 años, que está la calidad, la limpieza realmente, también en los metros, todo, porque hay en muchas partes personas que vigilan, que controlan el acatamiento de reglas y que la gente no tire basura, por ejemplo. Eso funciona muy bien.
He visto gente que está como mirando en cuanto alguien tira algo, digamos, enseguida le llama la atención. Entonces, me parece que esa cuestión del cuidado, la cultura, le llaman la cultura metro en Medellín, una cultura de respeto, de cuidado del medio ambiente, ahí funciona. Interesante es que en la parte vial no funciona bastante bien. Yo estuve hace 3 años y bueno, tiene grandes problemas con las infracciones de tránsito y con las motos, ¿no? Pero es interesante que en otros espacios, no en las calles, pero en otros espacios sí funciona mejor. Eso, sí. Y otra cosa, y una cosa que obviamente mejora en la acatación de reglas y también el tráfico es la cuestión de por ejemplo, los requisitos para sacar una libreta. Me acuerdo también que eso me hablaba mucho, que acá, claro, es bastante, hay que tener muchas horas, hay que hacer mucha práctica. Todas esas cosas son factores que ayudan a que la gente tenga un mayor respeto también en el tránsito. Y por lo que me contaban hace unos años, me decían que eso estaba no tan bien regulado o que no se aplicaba tan bien, que había otras formas de sacarse una libreta. Entonces eso es uno de los problemas, parece. Gracias. Sí, es interesante porque, bueno, justamente lo que veíamos en el caso y lo que hemos comentado, hay ciudades como en Stuttgart, aquí en Viena, que hemos estado viendo el proceso justamente de cambio, cómo se ha ido ganando espacios a la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos y ha pasado precisamente por un proceso de participación ciudadana, donde se ha involucrado, como decía muy bien la doctora Vanessa, cada uno de los participantes, ¿no? Tanto el sector privado, el área comercial, tanto la academia y cada uno de los ciudadanos mismos que son los que hacen uso de eso cada día, ¿no? Y vemos que precisamente se logra el verdadero espacio que es requerido. Me regalan un minutico. ¿Cómo? Un minutico para una opinión. Sí. Muchas gracias. Te habla Candelario de acá de Barranquilla, Colombia. Felicitar a Patrick y a la doctora Vanessa por la magistral intervención. Quiero opinar solo lo siguiente. El espacio público es una preocupación universal. El 80% de nuestra actividad se ejerce en el espacio público, me atrevo a afirmar eso. Y la autoridad como tal, incluido el Estado, debe cada vez preocuparse más por el cumplimiento y el respeto del espacio público, que entre otras cosas en nuestra legislación es de cumplimiento inmediato y obligatorio, desde luego respetando el debido proceso. Nosotros acá en Barranquilla, que es una ciudad que ha crecido mucho y ha avanzado, pero tenemos un problema con los estacionamientos. Los constructores de clínicas, centros comerciales y viviendas están obligados, por ejemplo, por cada metro cuadrado de construcción, están obligados por cada 4 metros cuadrados a tener un estacionamiento interno, no externo en la calle, sino dentro del establecimiento comercial. ¿Qué está ocurriendo? Que la autoridad distrital no está obligando a esos constructores a ese cumplimiento. Y los curadores urbanos, que son los veedores y respetadores del espacio público, no los están exigiendo en el otorgamiento de las licencias de construcción. ¿Qué ocurre? Que la ciudad se nos está convirtiendo en un caos porque usted va transitando por una calle, al no haber estacionamiento, los vehículos están siendo dejados en las aceras de las vías. Es un problema, yo que digo, en algunas ciudades menos que en otras. Medellín, por ejemplo, ha crecido mucho esto, en Bogotá también es un caos eso. ¿Qué ocurre? Que las clínicas y los centros comerciales tienen sus estacionamientos, pero los han privatizado, se los han entregado a particulares. Cuando tú llegas al centro comercial tienes que pagar por el estacionamiento, cuando eso tiene que ser gratuito, y el plan de ordenamiento territorial obliga a esos centros comerciales a tener sus estacionamientos internos, a las clínicas y a los particulares a tener sus garajes internos. Entonces te lo digo para que nosotros que fuimos autoridad aquí y apretamos duro en eso, se implique en la ciudad inteligente porque entre otras cosas se está destruyendo la zona ambiental de las zonas antejardines, están siendo construidas en estacionamiento y eso no debe ser así. En nuestro país se considera espacio público desde la línea de bordillo hasta la puerta de tu casa, es decir, que la terraza de tu casa
se considera espacio público, está considerado una zona ambiental, que a pesar de que tú la mantienes, la cuidas y la construyes, no puedes hacer ahí lo que se te dé la gana, porque está regulada por el Estado. ¿Ok? Ese era el aporte que quería hacer. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, básicamente creo que es claro, ¿no? Las autoridades deben precisamente tomar acciones en ese sentido. Es lo que yo vería, ¿no? Y bueno, Roberto. No nos quedan muchos minutos. Voy a darle el pase a una pequeña información y también terminamos hablando un poco de la información sobre la próxima evaluación y el documento el ensayo que tienen que entregar. Voy a darle la lámina, Víctor, para que tú continúes. Sí. Sí, bueno, básicamente un poco relacionado justamente a este tema de movilidad. Nosotros hemos estado realizando un proyecto aquí que, bueno, Patrick entenderá un poco lo que es precisamente el tema del Climate Action, dado que la Unión Europea ha venido animando, y tanto las Naciones Unidas también han venido animando justamente a la mejora en el tema del clima. Justamente nosotros hemos arrancado con un proyecto aquí que se llama To Work by Bike, que básicamente promovemos el uso de la bicicleta como transporte público. Y lo que hemos venido haciendo aquí en Viena, y bueno, se aplica mucho también allá en Alemania, es básicamente plantearle a las empresas que en vez de comprar vehículos, automóviles a sus empleados, que les permita comprar una bicicleta. Y de esta forma ellos colaboran, dan un aporte a la bicicleta, y la bicicleta pasa a ser una bicicleta que realmente pertenece a la empresa por un periodo de 4 años. Y en este periodo de 4 años tienen un leasing donde la bicicleta es usada por la persona que la tiene. Y al cumplirse los 4 años, termina el leasing y realmente la bicicleta pasa a ser propiedad de la persona. Se le vende a un precio, digamos, irrisorio realmente. Entonces, básicamente, es una muy bonita propuesta que se ha venido manejando, se está aplicando mucho aquí, nosotros la estamos trabajando, y básicamente lo que plantea es mejorar precisamente lo que es la circulación de la ciudad. Por supuesto, esto viene acompañado de un trabajo que viene realizado por las autoridades. En el caso de Viena, aquí hay ciclovías, pues, y se están ampliando, se están amplificando nuevos, muchos más kilómetros a cada oportunidad. Se está trabajando más en esto, y esto permite justamente que se puedan tomar este tipo de medidas. Esto contribuye también con los objetivos de desarrollo sustentable, y como pueden ver ahí, el objetivo 11 y el objetivo 13. Y básicamente es una propuesta muy interesante, y tanto así que la municipalidad está dando incentivos a las empresas que puedan ofrecer esto a sus empleados. Del costo de la bicicleta, 200 euros son cedidos por la municipalidad. Y bueno, nosotros hemos venido trabajando esto con algunas empresas aquí en Viena, y bueno, queríamos presentarlo como una opción, y estoy seguro que en América Latina podría funcionar muy bien. Cualquier interés en este tema podríamos hablarlo. Tenemos a la orden para ayudarlo. Sí, Patrick. Sí, quería decir solamente, justamente eso es uno de los incentivos que necesitamos. También en Alemania funciona ese sistema. Las empresas lo están haciendo ya hace varios años. Hace pocos días nos enteramos que los sindicatos y los empleadores municipales han acordado que ahora va a ser posible hacerlo para los empleados municipales que no son empleados. Hay una diferencia en categorías, pero bueno, resumiendo, se va a implementar esto también, y es una forma realmente buena de que la gente utilice la bicicleta no solamente durante el fin de semana, sino en el camino a trabajo, que la incluya en su movilidad diaria. Y claro que eso va mano a mano con una infraestructura que permita a la persona realmente circular de forma segura, rápida. Y eso, claro, les digo sinceramente, en cuanto a transporte público, por ejemplo, estamos muy bien parados aquí. Pero las ciclovías, por ejemplo, hay muchos mejores ejemplos en Viena, por ejemplo. Nosotros todavía necesitamos también mayor
mayor conexión de una red realmente de ciclovías. Y ahí uno, combinado con esos instrumentos de incentivos financieros, la gente va a cambiar su cultura y también que la gente se muestre y diga, esto, yo estoy orgulloso de tener una bicicleta buena, hay toda una moda de la bicicleta, o sea, eso está pasando mucho en Europa, para que la gente no piense, yo porque voy en bicicleta soy pobre, no, porque es un medio realmente bueno, te fomenta la salud, soy más rápido en algunas partes de la ciudad, y eso, si tenemos esos factores juntos, vamos a tener realmente éxito. Y eso es lo que están logrando en Holanda y Dinamarca, lo están haciendo más rápido que nosotros. Nosotros también tomamos tiempo para crear, nos toma tiempo para crear esa infraestructura. Pero hay otros, en cuanto a la bicicleta, hay otros países, ciudades como Viena, que lo hacen muy rápido y de forma muy eficiente. Y creo que ese es el camino. Crear los incentivos, pero también controlar, como decía recién el compañero Barranquilla, no se puede permitir que la gente deje estacionar el auto. Mientras si uno lo deja y saben que recibe una multa, no lo van a hacer tantas veces. Y los estacionamientos, claro que en el caso de ellos es otra cosa, pero nosotros estamos cobrando, pero es más barato estacionar ahí, y entonces de esa forma logramos que no lo estacionen afuera en espacio público, sino que vayan a los garajes. Pero hay que controlar, hay que aplicar multas, no hay otra. Sí, Perfecto. me imagino que muchos estarán pensando lo del tema de seguridad, ¿no? Y claro, viene acompañado por esa voluntad política y de las diferentes instituciones de gobierno de prestar ese servicio de seguridad, ¿no? Obviamente este transporte es muy buscado por los ladrones y bueno, sería una oportunidad para planificar y estructurar todo un modelo de seguridad que garantice la seguridad de este transporte y de estas personas que utilizan este medio, ¿no? Claro. Sí, para cerrar con el tema de la bicicleta, bueno, justamente la bicicleta que más se promueve aquí es la bicicleta eléctrica. Sí, y eso acá lleva justamente Sí. al tema de que el leasing va acompañado de un seguro. Entonces, digamos que en ese sentido está protegido. Bueno, estamos ya sobre el tiempo. Quería dar las gracias nuevamente de todas maneras, Víctor, de todas maneras, antes de que cierre, comentar un poco sobre una formación de movilidad que se va a tener. También estará invitado Patrick, que ya le estuve comentando en el mes de marzo, y tendremos concretamente el tema de movilidad, por lo cual, pues, Víctor, no sé, nos comentas un poco más. Sí, bueno, vamos a tener a la directora de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea. Va a estar presentando, y van a haber otras personas también que van a estar presentando durante esa semana. Eso es en febrero, todavía no les podemos decir exactamente la fecha. Denos unos días más para terminar de concretar el proyecto. Y básicamente la Unión Europea está trabajando ahorita, en este momento, en un nuevo pliego que va a salir en próximos 6-7 semanas. Está saliendo el nuevo proyecto de movilidad que va para toda la Unión Europea por este nuevo periodo de 7 años. Y ellos van a estar presentándonos justamente en esta oportunidad lo que va a ser esa nueva planeación que se tiene para este proyecto. Y bueno, nos permite a nosotros como América Latina poder ponernos al día y ver un poco y aprender de otras experiencias como las que nos ofrece Europa. Doctora Vanessa, Crisi, muchísimas gracias nuevamente. Es un placer tenerla aquí con nosotros y bueno, siempre estamos en contacto. Y espero Patrick, que nos pueda esta es tu visitar casa. el próximo año, Vanessa. Sí, muchas gracias. Fue un gusto también compartir con ustedes. Espero estar en contacto con ustedes nuevamente. Me pueden escribir también. Perfecto. Gracias. Vanessa. Muchas gracias a Muchísimas todos. Muchas gracias. Gracias, Patrick. Hasta Gracias a luego. todos. Hasta Gracias. pronto. En relación al tema del Hasta luego. ensayo, hasta el 20 de noviembre tienen oportunidades. No es largo, solamente son 500 palabras. Lo que queremos es entender un poco cuál es la idea de lo que han aprendido en este periodo y hacia dónde creen ustedes que pueden aplicarlo en su comunidad. Muchas gracias. Nos vemos en el 9º capítulo. Hasta luego. Gracias por la información, muy amables. Gracias. 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 Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias.
Muy amable, luego, muy, muy gracias. buenas las presentaciones. Muchísimas gracias por hoy. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día.